Y hermano, están bien. Vamos como ya están en pie, vamos a leer en la palabra de Dios, amén. Está bien, gracias. Vamos a leer en Hebreos 11, del 1 al 3. Me indican con un amén cuando yo no encontré. ¿Me lo tienen, hermanos? Bien, hermanos, vamos a leer alternadamente todos juntos el 3. Es pues la fe, la certeza que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos saber, todos juntos. Por la fe entendemos hacer constituido el universo para palabra de Dios, de modo que fue lo hecho de que no se veía. Bien, hermanos, ¿se pueden poner cómodos? Como título de este predica, amén, vamos a hablar de la fe. Amén, hermanos, ¿cuántos tienen fe en esta noche? Amén, hermanos, tenemos fe en el único y verdadero. Amén, hermanos. Pues aquí, como dice en la primera versículo, nos dice que es la fe. Y nos voy a leer de nuevo una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. En otras palabras, podría ser que la fe es la seguridad de lo que esperamos y convencido en lo que no se ve. Amén. Y nosotros tenemos estamos con la seguridad y convencidos que Dios es el único y verdadero y estamos esperando su venida. Amén, hermanos. Todos estamos aquí por la fe. Amén. Y es una gran bendición estar aquí una vez más. Todos, yo creo que es algo muy bonito ver la iglesia muy llena de gente que quiere alabar a Dios. Amén. Nosotros estamos aquí por la fe para alabar, agradecer a Dios y aprender más de Él. Y yo estaba pensando de esa palabra de agradecer a Dios. Y yo miraba que también en Hebreos 11 hablaba de dos personajes, de Caín y Abel. Amén. Si vamos en Génesis 4, vamos a leer de 3 a 5. Dice la palabra de Dios. Y aconteciendo anduvo el tiempo que Caín trajo del fruto de su tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de sus primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y midió Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén, hermanos. Paciencia conmigo, hermano. Aquí vemos pues la historia de Caín y Abel, que un día se fueron a frente de Dios a dar una ofrenda. Amén. Pero dice que Dios se agradeció con la ofrenda de Abel y no el del Caín. ¿Por qué será eso, hermanos? Vamos también a leer en Hebreos 11:6 para responder a eso. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. Ahí ya dice que como sin fe es imposible agradar a Dios. Y si vamos con otra vez a la historia de Caín y Abel, Dios se hizo agradecido con la ofrenda de Abel porque él tenía fe en él. Amén, hermanos. Caín no tenía tanto fe porque Dios no le agradeció su ofrenda. Y si leemos más en el Hebreos 6 dice: porque es nuestro que el que se acerca a Dios crea que en él hay. Amén, hermanos. Eso significa que si nos acercamos de Dios tenemos que creer en él. Y ellos dos se acercaron a Dios para darles una ofrenda. Y vemos que Dios se agradeció con el de Abel
porque él se acercó a Dios con fe. Amén, hermanos. También vemos que dice, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Eso significa que vamos a agarrar como un regalo de Dios si nos buscamos a Él, si anhelamos a su presencia. Amén, hermanos. Y como vemos a Abel, él buscaba de Dios. Él nos dio un sacrificio con la fe y Dios le regaló su agradecimiento. Amén. Amén. También tenía que decir que tenemos que buscar y querer buscar más de Dios. Amén. Y podemos también nosotros hacer a Dios muy agradecidos con lo que hacemos nosotros. ¿Y qué serían unos ejemplos? Sería como venir al culto, como hoy en esta noche, amar a tu prójimo, orar con fe, leer la Biblia y altares familiares para recordatorio, hermanos. Y pues yo cuando pensé del altar familiar, ya también pensé, la familia tiene que tener fe, ¿verdad? Y cuando ya leí en Hebreos 11 también habla de un señor que él y su familia se salvaron por la fe. Y si leemos en Hebreos 11:7 habla de un señor que se llama Noé. ¿Ven, hermanos? Dice así en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se miraban, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén, hermanos. Pues aquí vemos que la historia de Noé, en un resumen, que Noé puso la fe en algo que no se miraba y era de algo que todavía no iba a pasar. En mucho tiempo, ¿no? Un arca es grande, hermanos, y eso se tarda mucho en hacer. Y algo que me sorprende es que todavía no había lluvia en ese tiempo. Y Dios dijo que iba a hundir la tierra con una lluvia grande. Amén. Y eso es algo muy difícil a imaginar. Y si es difícil imaginar, es difícil a poner nuestra fe en Él, ¿verdad? Pero por esa fe, Él se salvó, Él y su familia. Amén, hermanos. Amén, hermano. Nosotros también somos todos una familia en Cristo. Amén. Nosotros tenemos que tener fe. Nosotros podemos relacionar esto cuando en la vida de alguien, ¿verdad? Porque si tenemos fe, tenemos que siempre a permanecer, ¿verdad? No solo podemos parar, porque Noé pudo parar a cualquier momento y se hubieran hundido todos y no se ha salvado él y su familia, porque también había gente que le decía que no va a pasar, le desmotivaban, no le ayudaban, y eso solo fue algo que yo veo en mi vida, que yo voy a la escuela, yo hablo de Dios y la gente solo me dice cosas que no son ciertas. Me dicen que Dios no es vivo, eso es algo que tú inventaste. Y yo les doy la palabra y ya empiezan a entender, ¿verdad? Tristemente en lo de Noé no pasó eso, pero vemos cómo eso podría pasar en nuestras vidas personales, ¿verdad? Y yo solo quiero siempre hacer énfasis que él y su familia se salvaron. Amén, hermanos. Gloria sea a Cristo, hermano. Pues también yo estaba pensando de cuando en una familia hay fe, ¿verdad? Luego, fe en Cristo. Y si tenemos fe en Cristo es porque tenemos la fe en Dios. ¿Y Dios qué tiene? Él es todopoderoso. Amén, hermanos. Y si nosotros creemos en Dios, también nosotros vamos a ganar ese poder para hacer cosas. Y si tenemos esa fe, es la primera cosa, es ese fundamento que tenemos que tener. Pues cuando pensaba en poder y estaba mirando más en Hebreos, mire otro personaje. Está en Hebreos 11 y el 29. Habla de cuando Moisés abrió el mar rojo.
dice en el 29, por la fe pasaron el Mar Rojo como tierra seca y cuando intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí vemos que por la fe él pudo partir el Mar Rojo, ¿verdad? Como si fuera tierra seca. Y cuando yo miraba eso, yo dije, wow, eso es algo que ni la ciencia puede explicar cómo se abre el mar. Eso es que dicen que era un viento, que se abre el mar. Eso no es real, hermanos. Es solamente Dios. Amén. Dios hace esos milagros. Por medio de la fe, Él pudo hacerlo, ¿verdad? Y también yo estaba pensando esto, cómo eso aplica en mi vida. Y cuando yo miraba esto, yo dije, pues unas veces el pueblo estaban corriendo de los egipcios y se estancaron ahí cuando había una mar. Se ve como no hay ningún camino para ir. Pero si tenemos fe en Dios, aunque estamos en tiempos malos, Dios hace un camino. Él hace un camino estrecho y Él siempre nos protege, hermanos. Ven, hermanos, Él hace ese camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Y cuando vemos que cuando intentaron los egipcios, ellos fueron ahogados. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron la fe, hermanos. Si no tenemos fe en Dios, no va posiblemente a haber ese camino. Solo en Dios es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Y por eso podemos tener la poder de Dios cuando estamos en Él. Amén, hermanos. Y tenemos fe en Él. Pues cuando yo pensaba eso, yo ya pensé en Jesús. Y ese es como Jesús vino a esta tierra, hizo algo muy extraordinario. Él murió por nosotros, cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Los que están allá afuera, los que están en toda la tierra, Él murió por nosotros, cada uno. Y yo dije, pues Jesús también nos enseñó la fe. Él nos enseñó la fe por medio de oración. Y si vemos en San Mateo 21-22, Dios dijo, y todo lo que pidiesen en oración, creyeren y lo recibirás. Amén, hermanos. Pues vemos que pues cuando nosotros oramos creyendo, vamos a recibir. Pues unos ejemplos que yo me recordé cuando yo pensaba en Jesús fue cuando Él convirtió el agua en vino. Él oró por el agua y se convirtió en el vino. Él sanaba a los enfermos invocando el nombre y orando, amén, en fe. Y Él también resucitaba a los muertos. Eso es algo muy impresionante, hermanos. Y también multiplicó los peces y los panes. Solo había 2 peces, 5 panes. Y él solo oró y pudo dar a una multitud de gente la comida. Amén, hermanos. Y eso es algo que fue muy extraordinario para mí pensar. Enseña que en el fe sí hay poder. Amén. Yo personalmente, yo no sé cuántos saben mi testimonio, pero eso fue un día muy grande para mí, escuchar esa prédica. Y ya desde ese momento mi fe fue creciendo. Y cuando escuché esa prédica ya entendí que Jehová era uno y debemos creer en uno. Amén. Él es todopoderoso y siempre será así. Y para ya terminar, hermanos, yo quería dejarles con 2 preguntas retóricas que solo ustedes pueden contestar en su propia vida. ¿Cómo es su fe? ¿Verdad? Porque yo podría tener fe, pastor podría tener fe, pero ¿qué tal mi hermana o mi primo? Ya tenemos que todos pensar en eso, amén, hermanos, porque luego se nos va el arca, ¿verdad? Se nos va y no nos montemos y cuando ya es muy tarde, ¿verdad? Hay que siempre tener fe, no es tener un día fe y otro día no, es siempre tener fe. Y si tienen dudas, hermanos, aquí está la palabra, amén.
Y ya para terminar, quería recordarles que aunque tú creas o no creas que Dios está aquí, Él sí está aquí, hermano. Unas veces la gente no cree eso, o sí no cree, pero sigue siendo Dios ahí. Él está ahí con nosotros a cualquier momento. Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos están gozando de este culto de niños? Amén. Amén. Bueno, a mí me tocó hablar del tema de los teens, que es outpouring, y que traducido es derramándose. Y es outpouring. El lema de los teens es en Hechos 2:17: en los posteros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos sonarán sueños. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14, versículo 15. Me indica con una cuando lo hayan encontrado. Amén. Yo leo el versículo 1 y ustedes el versículo 2 y así vamos. Hasta el versículo 18. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vosotros no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Como nos dicen estos versos, que Dios prometió darnos un consolador. Amén. Y ese consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica de la verdad y nos guía para tomar decisiones. Amén. Y estará con nosotros para siempre, como dice el versículo que leímos. Dentro del plan de salvación diseñado por Dios se encuentra la necesidad de que Dios ponga su espíritu en el corazón del hombre. Amén. Quiero resaltar 3 puntos sobre el Espíritu Santo y por qué lo necesitamos. Estos puntos son que el Espíritu Santo se necesita, está dentro del plan de salvación y es una promesa de Dios. Amén. La razón central y de fondo es que recibir el Espíritu Santo hace parte del plan de salvación. La historia de Israel, quiero dar un ejemplo, y es la historia de Israel, de cómo Dios trata a su hermano. Amén. Sabemos que Israel era un pueblo que el Señor escogió desde la descendencia de un hombre, y Él los llama su pueblo o su rebaño. Amén. Pero Israel era un pueblo muy parecido al resto del mundo, pues vivían bajo condenación eterna, extraviados de la verdad de Dios. Amén. Como dice ese versículo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Es por eso que el plan de Dios es hacer de este pueblo un ejemplo de restauración, amor y gobierno santo, según lo dicho en Ezequiel 36. Sí, hermano Cristian. Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. El segundo hasta el 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Como vemos aquí, el Señor nos dice que Él les pondrá un espíritu nuevo en nosotros y nos limpiará de todas nuestras inmundicias. Amén. Y esta es una razón por la cual debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, porque es parte del plan de Dios. Amén. El segundo punto que quiero dar es: la promesa es cumplida para hacer la obra de Dios. Amén. O sea, cuando el Espíritu Santo es cumplida, hay que ponerla por obra. Amén.
Vamos a leer Isaías 61, solo el primer versículo. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Podemos ver que el Señor, después de ungirnos con su Santo Espíritu, Él quiere que nosotros prediquemos de las buenas nuevas de salvación y libertemos a los cautivos. Pero ¿cómo podemos hacer eso, hermanos? Siendo llenos del Espíritu de Dios. Amén. Podemos ver un ejemplo en Lucas 24, 48. Y 49, que dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder desde lo alto. Amén. Como leímos, el Señor le estaba diciendo a sus discípulos que se quedaran en la ciudad de Israel hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y es por eso que Jesús les enfatiza a ellos que no pueden ir a contar la noticia del Evangelio hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y entonces pueden salir a hacer la obra de Dios. Es decir, que necesitamos el Espíritu Santo para ser testigos al mundo de las obras de redención que Jesús todavía hace. Amén. Y ellos le creyeron, ellos buscaron, pidieron y esperaron que se cumpliera esa promesa en sus vidas. Amén. Y después de creer, buscar y pedir con fe, la promesa se cumplió en todos ellos, y no solo una vez, sino que se repitió muchas veces. Amén. Como sucede también en el día de hoy. El tercer punto que quiero dar es poder de Dios para vivir en victoria. Amén. Mientras la iglesia predica el Evangelio y espera el regreso de Cristo, los cristianos viven en este mundo rodeado de maldad, enfermedad, afanes y muchas tribulaciones. Pero Jesús dijo en el libro de Juan, que leímos al principio, que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Como todos sabemos, un huérfano es aquel que no tiene padre o madre. Amén. Lo que quiero decir es que no nos abandona, sino que se fue a preparar un lugar para sus hijos. Amén. Y sabemos que Él volverá muy pronto. Amén. En Hechos 1:8, capítulo 1, versículo 8, declara que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero no un poder destructivo, sino un poder para vivir como hijos de Dios y para predicar el Evangelio. Amén. Quiero hablar de las cualidades del Espíritu según este pasaje en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Las cualidades que son poder que es autoridad espiritual por encima de los espíritus que oprimen al hombre. Ahora el hombre lleno de espíritu de Dios, autoridad tiene para vencer las artimañas del enemigo y para reprender, resistir y echar fuera al enemigo. Amén. No es para que andemos buscando espíritus malignos para reprender, sino para usar de la autoridad de hijos, sino para usar la autoridad que Dios nos dio y contrarrestar los ataques del enemigo. Amén. Esta autoridad es dada por Dios cuando le recibimos, y es por eso que en Juan 1:12 dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Este poder es confirmado con la obediencia visible de hablar en otras lenguas y te separa para hacerte un hijo de Dios. Amén. La segunda cualidad es amor. Este amor es para amar con mayor sinceridad. Amén. Es un amor que aguanta y resiste la enemistad y toda división en el cuerpo de Cristo.
Este espíritu nos enseña a amar a lo que antes no seríamos capaces de amar ni perdonar. Amén. Y la última cualidad es el dominio propio, que es buen juicio y autocontrol. El Espíritu Santo viene a tu vida para darte la autoridad y el buen juicio para controlar los deseos de tu carne y de tus pensamientos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 12:7 y vamos a leer hasta el versículo 11. Amén. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu, y a otro de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Aquí estamos viendo los dones del Espíritu. Amén. Los dones del Espíritu son regalos de Dios después de haber recibido el Espíritu Santo. Amén. Y se llaman dones porque son dados por el Señor. ¿Cuáles son los dones espirituales que se mencionan en estos pasajes? Podemos ver que son sabiduría, fe para sanar, fe para ser sanado, discernimientos de espíritu, interpretación de lenguas y la lista sigue. Amén. El Señor tiene muchos dones espirituales y desea concedérnoslos, pero debemos prepararnos para recibirlos. Amén. Si lo hacemos, nos serán dados aquellos dones que el Señor sabe que estamos preparados para recibir. ¿Cómo podemos recibir los dones del Espíritu? Para recibir los dones del Espíritu debemos purificar nuestra vida mediante el continuo arrepentimiento de nuestros pecados. También obedecer los mandamientos del Señor, puesto que la obediencia es uno de los requisitos más importantes para recibir los dones espirituales. Amén. A medida de que guardemos los mandamientos, llegaremos a ser dignos de los dones espirituales. También podemos orar con fe que vamos a recibir los dones espirituales. Amén. Como dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Y como dije al principio, estos dones son regalos de Dios. Amén. Pero como dice el versículo, el Señor no nos dará algo que no estaremos listos de recibir. Y si pedimos, Él nos dará los regalos de parte de Él. Amén. El Espíritu Santo no es algo del pasado. Amén. Sino que es una promesa viva en la iglesia. Es la provisión espiritual para hacer la obra de Dios y para vivir una vida apartada. Amén. Ella nos enseña y nos guía a toda verdad y nos ayuda a ser un testigo activo para Cristo y vivir una vida en victoria. Amén. Amén. Bueno, les invito a ponerse de pie. Este fue un corto pensamiento. Amén. Y que cada día seamos anhelando ser llenos de la presencia de Dios para que nuestra copa esté rebosando. Amén. Invito al ministro si nos puede tocar una canción, por favor. Creo en ti, Jesús.
Dios les bendiga, hermanos. Les paso el micrófono.